los retos siempre están, o sea, en la música está lo de siempre desde la época digital, ¿no? En cuanto que es un mundo cambiante, sobre todo el mercadeo, que te toca hacer a ti todo tu marketing en general, ¿no? Como que toca estar muy presente. Hay un dolor ahí de muchos artistas como en cuanto a, yo quisiera dedicarme solo a la música, pero a la vez hay que darle mucha atención a promoverse, a organizar todo. Entonces, así como la era digital tiene todas sus cosas buenas porque lo puedes hacer todo, también tiene cosas malas, que es como que lo tienes que hacer todo. Hombre absurdo, amanece. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de 30 minutos en el Backstage. Ya estamos aquí emitiendo desde los 98.5 FM en Bogotá y también a través de nuestras plataformas de 30 minutos en el Backstage. Así que voy a invitarlos de una vez a que nos empiecen a seguir desde ya. O sea, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook. Estamos allí para que pues estén muy atentos y también en YouTube. Así que vayan, miren, chismoseen todos los invitados que hemos tenido. Hay unos reels muy interesantes. Julián Moreno, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Lina, buen día a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con 30 minutos en el Backstage. Lina, un nuevo episodio, nuevos invitados, nuevas historias y nuevas facetas, porque casi siempre hemos tenido músicos, actores, comediantes, pero hoy tenemos un perfil bien curioso. Estoy hablando de Gregorio Uribe, un cantautor, músico, acordeonista y escritor bogotano que en cierto modo pues está debutando en esa faceta de escritor, a quien le damos la bienvenida. Gregorio, bienvenido a 30 minutos en el Backstage. Bueno, muy buenas tardes. Es la primera vez que me escucho como escritor. Yo digo, ¿será que sí? Y como dices, estoy debutando, así que yo creo que el tiempo dirá si me merezco ese titular, pero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. A ti, Gregorio, gracias por aceptar la invitación. Empecemos como nos gusta, por el principio, y es cómo Gregorio, tal vez Gregorio chiquito, empieza a tener un gusto por la música, por este tema del arte. Yo siempre me remoto a una serie como de algo seguramente que pasó muchas veces, y es esta idea de estar en la mesa de la sala, pues a punto de disfrutar de una cena con mi familia y siempre agarrando el cuchillo, el tenedor, la cuchara, con ganas de tocar, como un poco inquieto y como que el ritmo estaba que salía por algún lado y enloqueciendo a la familia. Hasta que dijeron, bueno, vamos a comprarle un par de baquetas a este man porque no se queda quieto. Entonces es como de lo más temprano que yo recuerdo, como una cosa muy instintiva que estaba en mí relacionada al ritmo. Yo por cierto, por muchos años fui baterista. Eso es realmente lo que terminé estudiando en la universidad. Ya después podemos hablar más de eso, pero entonces el ritmo siempre estuvo ahí. Y el otro aspecto es que recuerdo cuando me compraron mi primera guitarra, ¿no? Yo quería ser así estrella de rock desde los 7 años. Y bueno, pues no me fueron a comprar una guitarra eléctrica, sino me compraron una guitarra bien criollita en Paipa, en un paseo familiar. Y lo primero que quise hacer, con todo y que estaba desafinada, era escribir canciones. Entonces creo que esas son las dos cosas que están ahí siempre, como el ritmo muy de la mano, el amor por los ritmos y la parte de escribir canciones. Como que siento que el ser, sí, componer y querer escribir algo venía ya como desde el comienzo. Uh-huh. Y casualmente con la batería y con todo este tema de hacer música y en casa, ¿cuáles eran esos referentes musicales de Gregorio? Cuéntanos un poco cuáles eran esos que te apasionaban, o que, por ejemplo, cuando decías yo quería estar en el mundo del rock, ¿con quién te imaginabas? Muy buena pregunta. Pues al principio era tan chiquito que no sé si sabía ni siquiera de qué estaba hablando, solo se imaginaba un mechudo con guitarra eléctrica y pantalones rotos y ya, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que había un poco dentro de ese imaginario. Podría estar un Guns N' Roses, un Aerosmith. También siento que crecí mucho con MTV, ese rock un poco más, sí, más noventero y más grunge, también estaba muy, muy, muy presente. Pero a la vez, curiosamente, que yo creo que eso nos pasa a muchos colombianos o latinoamericanos, que digamos, por un lado sí, nos llega esa influencia anglo, por decir, o ¿no? Que viene con el rock, con esa cultura que además está en las películas y muchas cosas. Pero a la vez, pues también está, ¿no? Las primeras fiestas, estás aprendiendo a bailarte un merengue de Quinito Méndez, de Rica Arena,
crecí también como con el fenómeno Carlos Vives, ¿no? De los primeros conciertos también que fui, de pronto él apenas transformándose. Entonces, es más, las dos, las dos primeras canciones que yo me aprendí en la vida son El Testamento, porque estaba la novela de Escalona, ¿cierto? Sí. De Carlos Vives. Es un poco un Carlos Vives, pre-Carlos Vives y la provincia, ¿no? Es como ese Carlos Vives de la novela. Y la otra era Hacer el amor con otro, de Alejandro Sí. Guzmán. Entonces, en esas estaba. Y lo otro que te diría es también una de esas influencias así muy grandes, como te digo, es como que habían varios mundos paralelos, porque por un lado estaba el rockstar, pero el primer concierto que fui en la vida, lo recuerdo claramente en los hombros de mi padre, en la Plaza de Toros de Bogotá, fue de Juan Luis Guerra, como a los 5 años. Entonces, para mí ese ha sido uno de los referentes más grandes en mi vida. Sigamos con la historia y entonces hablemos ahora, Gregorio, de ese momento en el que ya decides eso para tu vida como tu profesión, ¿sí? En cierto modo, tal vez todos soñamos de niños, tal vez con ese tema del arte o el fútbol o cosas así, pero realmente dedicarse a este tema ahí es donde tal vez muchos se quedan en el camino. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso y cómo empiezas y decides ya dedicarte a este mundo de la música? O sea que nunca maduré. Yo creo que eso fue, nunca maduré. No, mira, yo creo que fui muy afortunado por varias razones, porque al tener eso desde muy niño, tú sabes que uno de niño también eso busca, en qué me identifico, ¿no? Con qué me identifico también, cómo puedo sobresalir, cómo puedo buscar una identidad. Entonces hay unos que, claro, está el del curso que es el duro de fútbol, está el que es el nerd que es re bueno en matemáticas, ¿no? Entonces obviamente lo de la música pues no era el único, pero estaba muy presente de chiquito con mi identidad. Esa era mi manera como de sobresalir en el mundo. Entonces, por ese lado, como que era bastante fácil y obvio escoger mi camino. Por otro lado, está la fortuna de tener una familia que me apoyara y me acompañara y estuviera dispuesta a meterle el pecho y que creyera en mí. Que eso, pues, no todo el mundo cuenta con esa ventaja. Entonces, lo único que me hizo dudar, nunca dudé de hacer música, lo único que me hizo dudar en un momento me tentó la agronomía. No creo que por la ciencia, porque tampoco creo que habría sido muy bueno en esa parte ya sí, más científica, más química, más todo eso, sino porque también amaba de pronto esa idea o romantizaba la idea de pronto de vivir en el campo y tener los cultivos, etcétera. Entonces, o ese es un sueño que está por ahí pendiente. Eso fue el único momento que dije, uy, no sé, estuve agronomía o música. Rarísimo, pero bueno, la música realmente fue algo muy, muy obvio y como les digo, tuve la circunstancia y el apoyo. De acuerdo. Pues bueno, ya para ir entrando un poco al actual Gregorio, pero antes yo sí quisiera que nos compartieras un poco acerca de cuándo o en qué momento llega el aprender a tocar acordeón. ¿Cómo es que se involucra después del rock, después de un montón de ritmos y ahora el acordeón, que es muy de pues de nuestra Colombia, de nuestros día a día prácticamente? Claro, claramente. Como te digo, yo siento, pues cuando lleguemos un poco al presente, esto tendría más sentido porque siento que ahí se me bifurca un poco la vida en ese sentido musical y eso es a los 14 años. Yo venía entonces, bueno, me gustaba tocar un poco de guitarra por componer las canciones, etcétera. Tenía el grupo de garaje de rock, ¿no? Donde nos veíamos los viernes a hacer bulla y a molestar a los vecinos, pues. Y a los 14 un amigo llega y me dice como, usted que le gustan los instrumentos y todo, tengo un acordeón por ahí guardado, ahí verá si quiere se lo presto y mira a ver cómo se siente. Entonces no, lo agarré, toqué así 3 notas y quedé flechado, enamorado. Todo también tiene que ver con que en ese momento, pues primero, estando como entrando en la adolescencia y además el vallenato también cobrando más fuerza, ¿no? En los 90s y entonces también tenía que ver como, bueno, ahora ya empieza esa vida más, entre comillas, adulta de la adolescencia, de la serenata, del despecho, del amor, del brindis, de no sé qué. Entonces yo creo que eso fue un gran incentivo y pero lo curioso es que tomé un par de clases, realmente de lo que recuerdo tomé 2 clases y al rato con mi familia nos mudamos fuera del país. Así que ahí alcancé a comprarme un acordeón antes de irme y eso fue mi identidad hacia Colombia, mi cable hacia Colombia, mi conexión. Entonces, de cierta manera yo aprendí a tocarlo, fue en el exterior,
un poco desde una mirada nostálgica. Me mandaban discos, me mandaban cassettes mis amigos, y yo iba sacando música. Entonces, pero lo que te decía de la diferenciación es que entonces seguía igual con lo de la batería, que el rock, que el punk, etcétera, por un lado, y por otro lado como vallenato, folclore, campo. Entonces era como dos personas un poco. Pasemos entonces ya ahora sí al Gregorio un poco más adulto y es que como lo dices hay una mezcla bien interesante de tus inicios y gustos por el rock, ese gusto también con el acordeón, pasaste por Berklee, Berklee es una escuela tal vez digamos lo que más enfocada en jazz, entonces ¿cómo definirías ahora sí ya tu estilo después de pasar por todo esto? Eh, es difícil definir a veces el estilo porque yo siento que las etapas, digamos, cada disco, cada momento de la vida también va reflejando una musicalidad diferente o un acercamiento. Entonces, en este momento, lo más reciente relacionado a mi tercer disco, relacionado también a mi libro, le llamaría ahorita cumbia existencial, por decirlo así, porque realmente la cumbia, sobre todo la cumbia sabanera, la cumbia de acordeón, ha sido como de mis influencias más grandes, sobre todo gracias al maestro Carmelo Torres de San Jacinto, y existencial pues por un poco sus temáticas y las reflexiones que hay en esta música. Entonces, en este momento te diría que es eso. En mi disco anterior, mi segundo disco, pues estuvo más ligado a la parte del Big Band, entonces ahí está más clara la influencia del jazz, y mi primer disco pues más el lado cantautor. Lo que sí diría es que lo que los une a todos es un profundo amor por la música colombiana y por inspirarme en las músicas del país y de otros también, pero sobre todo de nuestro país, en un ejercicio que yo lo llamaría algo así como tradinspiración, que es esta idea de no necesariamente estar haciendo música que podemos llamar entre comillas tradicional, pero sí inspirada en música tradicional. Así es, pues bueno, ya Gregorio nos ha contado un poco de esas transiciones que ha tenido en todo el arte, en todo lo que es arte, y casualmente en casi alrededor de 14 años de carrera musical, ¿cómo es que llega, pues en medio de todo, supongo, digamos que en la música también hay un proceso de escritura, pero cómo te inspira más ya a tomar la decisión de escribir un libro, que es, supongo, muy diferente a escribir ya música? Wow, es una muy buena pregunta y apenas también estoy entendiendo cuáles son estas diferencias. La primera que se me viene a la mente es que cuando estás haciendo canciones, lo primero es que estás haciendo generalmente frases más cortas, entonces ahí el reto es ser eficiente con lo que estás diciendo, ¿no? Entonces de pronto quieres decir mucho con poco, algo así, ¿no? Quieres en un par de frases, en 4 líneas, decir todo lo que te abruma versus en la idea del libro que te puedes explayar, te puedes extender. Los dos tienen sus retos, ¿no? Porque por otro lado, el hecho de extenderte, pues también tiene el reto que es que tienes que abarcar más espacio y en el otro es más de limitarse. Lo otro también es que he sentido al poder escribir, la canción como tal es una mezcla, ¿cierto? En su mínima esencia es una mezcla entre melodía y letra. Y siento que cada vez más me han interesado las letras y la poesía, por ende poderme liberar también un poco de, entre comillas, liberar de la canción con el libro, se ha significado no estar sujeto a la rima, al ritmo, a que sea, tengo un verso, dos versos, un coro, un puente, lo que sea, sino nuevamente poder escribir 152 páginas en este caso. Entonces ha sido como más flujo de conciencia. Y eso también me ha permitido como dejar que salga el inconsciente de cierta manera y uno vaya fluyendo con lo que está escribiendo, más allá de que edite mucho, porque fueron realmente 7 años de reedición, pero en una primera instancia fue como dejar eso salir así como un monólogo muy largo, una catarsis, una abrir con puertas pues de un río y dejar que salga la cascada con toda su fuerza. Claro, hablemos entonces, Gregorio, porque leyendo un poco pues acerca de tus canciones, de tu libro y demás, toca temas filosóficos y muy personales. Entonces, ¿cómo se mezcla una cosa con la otra? Específicamente, tal vez, ¿qué temas y también un poco más a fondo de qué trata este libro? En esencia, el libro, El llamado es una novela que abarca el tema del suicidio y de una crisis o una búsqueda existencial. Entonces, es una manera de tratar de entender qué pasa por la mente de alguien que está en esa situación, que tiene una cierta obsesión por la muerte a mano propia, algo por el estilo, y en tratar de entender qué es lo que sucede, porque lo conversaba el otro día con alguien y es muchas veces en temas difíciles como el suicidio, de pronto
en términos muy generales, de pronto pensamos muchas veces en dos aspectos. Uno puede ser personas que de pronto sufrieron una tragedia, han tenido como cosas muy fuertes en su vida que es más fácil de entender que eso de pronto los lleve a estos momentos oscuros. Sin embargo, aquí es un poco a la inversa, que es la búsqueda de cuando todo lo externo está bien y es solo internamente que está sucediendo esa oscuridad, y tratar de entenderla porque es algo bastante irracional, de cierto modo, pero a la vez también la misma lógica de la mente lo puede llevar uno por ese camino. Entonces realmente es tratar como de entender eso desde la empatía, desde la apertura, desde el no juzgar, desde tratar de buscar respuestas en eso. Y bueno, es algo que sucede en poco tiempo, realmente sucede como en 1 o 2 días, pero de ahí surgen una cantidad de reflexiones mirando hacia atrás en la vida y de ahí ir derivando varias cosas. Sucede en la ciudad de Nueva York, entonces digamos que la ciudad también es casi que un protagonista de cierta manera. Y bueno, yo creo que en su esencia es eso, es como una cierta confesión existencial, algo así. Gregorio, yo quisiera que nos contaras un poco acerca, digamos, en ese momento que tú lo cuentas, como escribir para mí era desahogar, era contar, sacar todo eso que llevaba adentro. ¿En qué momento entonces lo ves como es un libro? O sea, Ah, esto es para que alguien lo lea. claro, es una muy buena pregunta y no te diría que fue un momento claro, pero te cuento lo siguiente. Mira, yo empecé a escribir el libro el 13 de septiembre del 2016, que es como el día que suceden estos hechos. Esa misma noche llego a escribir y más o menos me toma que será unos 4 meses, como hasta el 20 de enero, escribir así un poco de principio a fin, un poco desordenado, como te digo, no echando para atrás porque no estaba en plan de vamos a hacer algo esto perfecto, sino... no. Y de ahí digamos que surgen 7 años de reescribir, ¿no? Hay una frase que me parece muy cierta, que es como escribir es reescribir. Entonces, 7 años donde más o menos por unos 2 años lo repaso 2 o 3 veces yo, ¿no? Corrigiendo de principio a fin. Después me animo, también es todo como es un tema tan fuerte y es un tema que a veces puede ser tabú y es una conversación interna. Después me animé a abrirlo a alguien, a una correctora de estilo, una editor, una persona muy especial que se llama Gabriela de la Parra, y con ella trabajamos como un año en una corrección de estilo. Entonces, ahí empieza la cosa como también a sentirse un poquito más limpia, más presentable. O sea, ahora que lo pienso, esto te lo juro que no lo había pensado, pero gracias a tu pregunta, yo creo que el momento donde consciente o inconscientemente me doy cuenta que esto puede ya ser algo más como un libro, es el momento que tomo la decisión de trabajar con alguien, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Si simplemente lo vas a escuchar. Entonces yo creo que seguramente cuando contacto a Gabriel le digo, mira, tengo un libro para ver si podemos trabajar juntos. ¿Y de qué se trata? No, pues ahí te lo mando. Y tú verás. Entonces, ahí pasa ese proceso y ya con eso me siento más confiado. Entonces es todo como pasito a pasito, ¿no? Me siento confiado de enviarle esto a editoriales y ahí es donde pues termino conversando con Avicine Editorial, que es una editorial independiente que está entre Colombia y Argentina, y con ellos también hacemos un proceso más o menos de un año de también seguir corrigiendo, mejorando, también de la mano de Stephanie Rojas, que es también una poeta y una persona muy talentosa para esto. Y hasta que finalmente como que ya cuando casi que no te das cuenta y de repente, esto ya es un libro. Entonces, lo otro que te diría es que gracias a que, o sea, de pronto me estoy adentrando en la escritura, pero no en el arte. Entonces eso ayuda, ¿no? El hecho de que he hecho procesos pues toda la vida de escribir una canción, mejorarla, pulirla, hacerle un arreglo, grabarla, mezclarla, producirla, masterizarla, lanzarla, también hace que haya uno esté acostumbrado a ese ritmo de hacer algo, una obra de cero hasta el final. Entonces, yo también creo que ya cuando que uno logra un poquito ese trabajo de objetividad, decir, bueno, aquí hay algo, ya hay una estética. Entonces, realmente creo que la forma siempre sigue siendo la misma en cuanto a esa sensación de confesión, esa ganas de abrirse, de salir como al mundo sobre estos temas, y la estética, ya cómo se organizan los capítulos, qué palabras, qué se repite, si esto está repetido, si esto no, esta metáfora que no está tan clara, como eso es lo que ya lo hace un libro, ese trabajo de carpintería. Claro, son, bueno, muchas cosas en qué pensar, ¿no? Y nos estamos acercando un poco, Lina, al final de este episodio, tristemente, Sí. porque el tiempo pasa muy rápido. Entonces, Gregorio, hablemos un poco rápidamente de los desafíos y cómo los superaste, tanto, digamos, en la vida, en lo musical y como este proceso de escritor. Bueno, yo creo que las primeras barreras siempre están con uno mismo, ¿no?
esa sensación, el autosabotaje, el síndrome de impostor, siempre están ahí, que son como las primeras que de pronto hay que trabajar. Como te digo, es raro porque siento que sufro de todas esas cosas un poco, pero a la vez hay un lado mío que también va como para adelante, como diríamos, en el sentido que igual va haciendo las cosas. Lo conversaba con un amigo el otro día músico y le decía como que sí, siento que yo muchas veces me pongo como hago ciertas cosas que hacen que no me pueda echar para atrás. Digamos, que firmas el contrato editorial, por decir, o que anuncias que vas a lanzar un disco, yo qué sé. Entonces como que yo mismo de pronto voy y hago cosas como que un lado positivo en mí va y dice ¡pum! Y entonces ya la otra parte le toca como, bueno, a rendir. Pues los retos siempre están, o sea, en la música está lo de siempre desde la época digital, ¿no? En cuanto que es un mundo cambiante, sobre todo el mercadeo, que te toca hacer a ti todo tu marketing en general, ¿no? Como que toca estar muy presente. Hay un dolor ahí de muchos artistas como en cuanto a, yo quisiera dedicarme solo a la música, pero a la vez hay que pararle mucha atención a promoverse, a organizar todo. Entonces, así como la era digital tiene todas sus cosas buenas porque lo puedes hacer todo, también tiene cosas malas, que es como que lo tienes que hacer todo. Eso es el reto, más como escoger los tiempos, a qué le meto energía. Uno se imagina la vida de un músico, no, estoy el día tocando. No, la mayoría del día es eso, pues es estar escribiendo, estar haciendo relaciones públicas, estar haciendo cosas para redes y bueno, y el tiempo que logres haces música. Yo creo que para mí ese es como el mayor reto. De resto no siento así grandes retos como que es que hay alguien que te esté impidiendo o una cosa. Yo no soy muy de echarle la culpa como a terceros por cualquier cosa que no me esté surgiendo. No, siento que la mayoría de las cosas es donde decide uno poner la energía. ¿Quieres que te vaya mejor y que te conozcan en Rusia? Pues bueno, tienes que dedicarle tiempo a hacer promoción en Rusia. Entonces como que hay veces uno quiere tal y no necesariamente está dispuesto a meterle el tiempo. Entonces siento que los retos para mí han sido más ese lado personal de hallarme. Entonces es raro porque la música y el arte por un lado te producen esa tensión entre estos retos, digamos, estas dificultades, y por otro lado también te dan satisfacción. Por último diría que la parte económica siempre es muy difícil, ¿no? Por eso mismo, porque puedes promover tu música, pero no es directo que no necesariamente que te escuchen en Spotify o donde sea te va a traer mucho dinero, menos ahora con los libros. A mí me da risa porque pasé de algo difícil que es la música a algo que creo que es más difícil que es la literatura. Sí. Bueno, Gregorio, ya estamos llegando al final de nuestro episodio y nos gusta ahora cerrar con unas preguntas rápidas y concisas. Entonces, la idea es que nos ayudes allí para conocerte como que rápido, por así decirlo. Qué miedo. Estas son las que más miedo les tengo. Dale. Un lugar que te inspire a la hora de componer o escribir. La represa del Cisga. Una palabra que defina tus canciones. Existenciales. Una palabra que te hubiese gustado o una frase, algún momento que te hubiese gustado escuchar antes de entrar en tu carrera musical o bueno, en tu carrera artística. Hazlo por la música. ¿Qué te gusta además de la música y de escribir? El ejercicio. Me encanta practicar jiu-jitsu, que llevo algunos años haciéndolo y me ha hecho sentir muy bien y sale uno un poco destrozado, pero feliz. ¿Canción favorita de tu creación? De mi creación, wow. En este momento, Torre de Marfil. ¿Qué canción te pone de buen humor? La música de Elkin Robinson, el cantautor de San Andrés. Muy bien. Y ya para cerrar, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Como alguien que intentó ser honesto. Muy bien, Gregorio. Quisiera añadir, perdón, es algo un poco nuevo para mí, pero bueno, el otro día estuve haciendo la presentación del libro en Medellín y conocí unas personas muy especiales que se llama Escuela Nacional del Grito. ¿Y por qué quiero mencionar algo? Porque son una gente que está muy enfocada en la parte de salud mental, de prevención del suicidio, y gracias también a ellos y a esta nueva relación que quiero armar, me parece importante cada vez que uno también esté tocando estos temas, traerlos un poco a la luz a que existen herramientas para cualquier persona que de pronto en algún momento esté escuchando y esté pasando momentos difíciles, lo que sea. Entonces, por ahora, invitarlos, si saben de alguien o alguien está en situaciones que necesiten algún tipo de ayuda o apoyo, invitarlos a que vayan a escuelanacionaldelgrito.com/rutas. En esa misma línea, quería preguntarte, Gregorio, ¿qué consejos le puedes dejar a nuestra audiencia, tanto para las personas que están iniciando su carrera musical, su carrera como escritor, y también que tal vez está pasando por estos momentos difíciles en cuanto a la salud mental? Buscar la espiritualidad en el aspecto más amplio, ¿no? Pero
Primero, hay una cosa que me parece muy útil, que es siempre que estoy hablando en terapia con mi psicólogo me da risa porque uno está buscando respuestas y lo que más me hace caer en cuenta es que en el arte ya tengo una herramienta tremenda para apoyarme. Entonces, sobre todo si son artistas o escritores, músicos, ya de por sí tienen unas herramientas allí para refugiar todas esas sensaciones, temores, lo que sea. Entonces, siéntanse afortunados y aprovechen su arte y escriban más, pinten más, canten más, lo que sea que tengan que hacer. Segundo, la terapia me parece algo importantísimo, aunque uno ni siquiera salud mental, casi que cualquier ser humano de pronto es importante que ayude a desenrollarse todos esos cables que tiene uno ahí mezclados. Tercero, el ejercicio, conectar con el cuerpo me parece algo inmensamente clave. Y cuarto, la comunidad, hablar y buscar personas cercanas y formar un círculo y estar siempre dispuesto a pegar un grito si se necesita. Bueno, Gregorio, pues ahí está la invitación también para nuestros oyentes, para que siempre estemos también pendientes de nuestro estado también, que es importante, no solamente como lo dice Gregorio de la parte mental, sino también espiritual, que también, por lo menos a mí, me parece muy importante. Y Gregorio, ya para ir cerrando, recordémosle a nuestros oyentes redes sociales, plataformas. Supongo que además de este libro, vamos a tener próximos. Ush. Ojalá, vamos a ver, esa es la gran pregunta porque ahora tengo el problema que tengo que debatirme entre, lo próximo que hago, un disco, un libro, ¿qué? Pero bueno, los invito a todos a visitarme y acompañarme y seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Gregorio Uribe, en Facebook como Gregorio Uribe Music. Quiero también anunciarles que estoy muy entusiasmado porque la próxima semana, el 20 de junio, vamos a tener el lanzamiento oficial de este libro en la Biblioteca del Gimnasio Moderno a las 6:30. Entonces ahí toda la información está en mis redes. Si a alguien le interesa el libro, también escriban un mensaje y podemos hacer eso directamente. Les puedo enviar el libro o pueden venir al evento y allá con todo el amor se los firmaré y les daré un abrazo. ¿El libro ya está disponible dónde? Directamente conmigo, por ahora está como en preventa. Ya pronto estará en librerías, ahora directamente conmigo. Escriben, yo mismo se los envío. De acuerdo. Bueno, así Lina y oyentes queda la invitación para que sigan a Gregorio en sus redes y estén pues al tanto de todo lo que viene en el futuro para este interesante y gran artista. Recuerden que a nosotros nos encuentran como 30MN en el backstage en todas las plataformas y redes sociales y nos escuchamos el próximo domingo también aquí a las 12 del mediodía. Hasta pronto.